Ahora bien, en el segundo panel del día de hoy, denominado Reducción de la jornada laboral, desafíos y alternativas, participarán el doctor Charles Chapman, socio fundador de Charles y Asociados. Asimismo, la doctora María Jimena Phillips, jefe de Relaciones Laborales del Grupo Enel. También estará la doctora Karen Vanegas, gerente de Asuntos Jurídicos de Ecopetrol. La doctora Tatiana Echeverry, líder del Centro de Experiencia y Relaciones Laborales de ISA. Y la doctora Juliana Manrique, directora laboral de la ANDI, quien moderará además este panel. Adelante, doctora Manrique, y también a los panelistas invitados en este nuestro segundo panel del día. Les recuerdo el nombre: Reducción de la jornada laboral, desafíos y alternativas. Ese es el título. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Bueno, primero buenas tardes para todos. Estamos en la ANDI muy complacidos de tenerlos a todos en este evento. Les agradecemos mucho por aceptar esta convocatoria, por aceptar esta invitación y compartir con nosotros este espacio tan importante para reflexionar sobre temas de actualidad en materia laboral, para hacer algunas propuestas y sacar conclusiones sobre los temas más relevantes en este momento en el país en materia laboral. Hoy nos acompañan 3 mujeres muy conocedoras de los temas laborales en cada una de sus compañías y el doctor Charles, que amablemente aceptó esta invitación a este panel liderado por las mujeres. Muchas gracias a todos por aceptar esta invitación. Queremos hoy compartir algunas experiencias que cada uno de ellos tiene sobre el tema de la reducción de la jornada. Como sabemos, el año pasado se aprobó en el Congreso de la República la Ley 2101 de 2021, que estableció una reducción de la jornada semanal de 6 horas, pasando de 48 a 42 horas. Ustedes saben que la ANDI participó muy activamente, el doctor Alberto Chavarría, vicepresidente jurídico, y el presidente de la asociación participaron activamente en diferentes audiencias públicas en el Congreso de la República, presentando la posición y el análisis realizado por la ANDI, mostrando un poco esos efectos en términos de costos laborales y de impacto a la productividad y a la competitividad que podría tener esta medida para las empresas. Y sobre todo, expresando que en un momento de crisis y particularmente de crisis en materia de empleo, de crecimiento de las tasas de desempleo, de una alta informalidad en el país, de unos altos costos laborales como lo hemos visto durante toda esta mañana, pues no era el momento preciso para aprobar una reforma a la jornada laboral, no era el momento indicado para buscar una reducción de la jornada. Y un poco también lo que Alberto Echavarría y el presidente de la asociación manifestaban en esos espacios de discusión era: enfoquémonos en cómo generar empleo, enfoquémonos en cómo apoyar a las empresas a continuar generando empleo, en cómo buscar una simplificación laboral que es tan necesaria dentro de esa estructura laboral compleja que hoy tenemos en el país. Sin embargo, como todos sabemos, avanzó rápidamente este proyecto de ley en el Congreso y finalmente surgió su aprobación. Por eso la invitación entonces hoy a nuestros panelistas es, en primer lugar, a contarnos cuáles son desde su experiencia esos principales desafíos que ha encontrado cada una de sus organizaciones en la implementación de la reducción de la jornada que iniciará a partir del año 2023. Aquí nos vamos a encontrar con que algunos de ellos en sus organizaciones ya iniciaron y se adelantaron a la reducción de la jornada. Para cada una de estas preguntas les voy a dar 3 minutos y quisiera empezar por Karen. Karen, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecerle a la ANDI la invitación a participar en este panel.
con unos colegas muy respetables y apreciados en este momento, y adicionalmente, ¿por qué? Porque para Ecopetrol es muy importantes esos temas laborales. Tenemos un compromiso no solo en nuestro rol de empresa, sino también por el interés genuino por todo este tipo de temas en particular. Dicho esto, yo cuando revisábamos esa pregunta, yo creo que desafíos tenemos muchísimos. Y no solo las empresas, también las organizaciones sindicales, los trabajadores, el gobierno, porque tenemos que tener un compromiso frente a la nueva realidad que tenemos. Sin embargo, quisiera destacar desde el punto de vista de Ecopetrol dos desafíos grandes que tenemos nosotros particularmente, porque es como nuestra realidad y esa es la idea, venir a compartir con todos ustedes esas opiniones, esas cosas que vemos, esas particularidades que yo creo que pueden ser iniciativas o pueden ayudar a la construcción conjunta en la gradualidad que nos está trayendo esta nueva ley. De esas dos que les comento, la primera es que nosotros tenemos una actividad operativa 24/7. Para nosotros la actividad operativa no puede parar nunca, o sea, realmente tiene que estar siempre en funcionamiento. ¿Y por qué para nosotros es un desafío? Porque en este momento, por ejemplo, en la actividad operativa para Ecopetrol, nosotros lo venimos manejando con cuadrillas donde hay un esquema de turnos de 8 o 12 horas, esto también con un poco de jornada anticipada, pero se releva. Entonces sale un turno y llega otro inmediatamente porque releva para poder llevar a cabo esa actividad operativa. Entonces, ¿cuál es el primer desafío? Poder implementar esta norma de la forma gradual sin que exista un impacto para la operación, porque pues el interés de la compañía es mantener la operación, obviamente con todo lo que esto implica, pero también que no vaya a tener un impacto fuerte en la planta de personal, por las personas, por los costos, por todo lo que puede traer consigo esa situación. Ese es el principal desafío, yo creo que para Ecopetrol, o uno de los principales desafíos, porque como les digo, creo que son muchos. El segundo es la negociación colectiva de la jornada. Nosotros tenemos en nuestra convención colectiva pactada la jornada, tenemos trabajadores, como ya les conté, operativos, donde pues ellos tienen una jornada de 48 horas semanales, y tenemos también unos trabajadores administrativos que tienen una jornada en este momento de 45 horas semanales. La mayoría son de dirección, confianza y manejo de esta parte administrativa, por eso de pronto como empresa nos hemos enfocado un poco más en los principales o en los primeros análisis, en la parte operativa que creemos que es en la que realmente nos tenemos que desafiar para poder llevar a cabo esta ley. ¿Cuál veo ahí un desafío? Y ahí sí creo que es un desafío conjunto, es cómo vamos a negociar lo que ya estaba frente a los nuevos requerimientos o nuevos planteamientos que nos pone la ley con todas las organizaciones sindicales. Obviamente buscando un interés, nosotros como empresa, por el bienestar de los trabajadores, pero también que no se vea afectada la operación, y seguramente pues todos los actores que van a participar en esto tendrán que también validar cómo buscar o enfocarse en lo que ellos han ganado, ¿no? O se ha ganado en el transcurso del tiempo. Y eso puede generar que no sea tan fácil llegar a acuerdos, puede llegar también a que de pronto no se entienda un poco la dinámica y la ley, o que sea un poco más difícil poder concretar en nuestra convención colectiva estos aspectos puntuales. Y creo que esos son retos donde nos incluyen a todos como empresa, a todos los que estamos pues en este tema de Ecopetrol, y que obviamente, si bien es un tema gradual, pues desde ya estamos mirando, estamos fortaleciéndonos para mirar cómo podemos sacarlo adelante, pero que nos retan y que nos genera otro tipo de dificultades que seguramente más adelante seguiremos comentando acá en este panel. Muchas gracias. Gracias a ti por esa respuesta. María Jimena, cuéntanos un poquito desde la experiencia de Enel, ¿cuáles son esos principales desafíos? También teniendo en cuenta que ustedes un poco se han adelantado a la implementación de esta norma en parte de su operación. Sí, Juli, bueno, primero agradecerte la invitación, agradecérsela a Alberto y a la Andy. Para nosotros también es un gusto acompañarlos el día de hoy y poder compartir un poco nuestra experiencia sobre el asunto. Cuando Juli nos invitó a participar en este panel, yo le decía que nosotros ya teníamos el camino recorrido y lo tenemos recorrido porque así lo pactamos en la convención colectiva.
Seguramente en los medios ustedes oyeron recientemente que esta semana nos fusionamos y por eso hoy aparecemos como Enel Colombia. Pero antes de ser Enel Colombia, nosotros éramos Codensa, EGP, Emgesa, cada una con un rol distinto en el mercado. Y un poco lo que nosotros teníamos plasmado por convención era, y lo discutíamos ahorita con Karen, de la diferencia que teníamos un poco, y es, yo en la generación ya tengo jornada de 44 pactada y en turnos de 176 horas. Y en la distribución tengo jornada de 42.5 horas. Ya en la parte de energías renovables no convencionales sí tengo todavía jornada de 48. Y nuestro gran desafío realmente, Juli, a pesar de que uno diría, no, pues ya estamos del otro lado, viene con la negociación, pero no con la negociación en lo que dice Karen. Y es que si esto ya era una ganancia para los trabajadores, ¿qué nos van a pedir ahora? ¿Sí? Nosotros, yo perfectamente podría decir, no, pues pueden llegar a decirnos que ya cumplimos la ley y estamos. No, pero es que ellos ya tenían el beneficio ganado y estaban por debajo de la ley. Y pensar, simplemente pensar en establecer un esquema por fuera de esto, y ya después cuando entramos un poco al tema de desafíos, pues es más complejo todavía. Entonces yo creo que el desafío un poco no solamente está en determinar cómo vamos a operar para aquellos que en su momento no lo han hecho y que van a tener que hacerlo, sino que del otro lado para los que ya lo hicimos y vamos un poco más adelante es qué nos van a pedir después y en nuestro caso particular, cómo vamos a unificar esa jornada. Aló. Gracias, Jime, por tu respuesta. Charles, quisiera escuchar qué desafíos, desde esa perspectiva de asesor laboral de muchas empresas del país, cuéntanos un poquito qué desafíos has identificado. Yo sé que ya muchas empresas están haciendo cálculos en términos de costos laborales, cálculos en términos de cómo organizar sus turnos de trabajo. ¿Qué te has encontrado en esa experiencia práctica? Gracias. No quiero perder la oportunidad de agradecer a la Andy, al doctor Alberto Chavarría, a Juliana por esta invitación. Realmente me siento complacido. Hay dos circunstancias que me emocionan. Uno, estamos en una ciudad hermosa que nací, y segundo, estoy en un panel mayoritariamente de mujeres, el único en todo el evento. Si queremos aprender más, tenemos que multiplicar más este tipo de paneles. Te respondo. Yo lo divido en dos grupos. Uno, los desafíos están orientados a generar más productividad porque se reduce el tiempo. Entonces, en menos tiempo tienes que hacer lo mismo o más. Y otro grupo, evitar conflictividad. En el primer grupo, ¿qué decimos? Ojo, ¿qué es lo que te afecta la productividad? Ausentismo, fuero de salud, algunas cláusulas de las convenciones que están diseñadas para jornadas de 48 horas, no de 42. Entonces comenzamos a analizar, en ese caso, entonces diseñamos un sistema de gestión para administrar los fueros de salud, para volver el tema más eficiente, para bajar el ausentismo. Estamos atacando, porque esto no se trata de cambiar por cambiar. Si vamos a cambiar es para que sea sostenible y hacerlo bien. Entonces, primer ataque. Segundo, convención colectiva. Si la convención consagra las 2 horas de recreación y deporte o no, hay que modificarla, hay que estudiar qué vamos a denunciar. Viene la negociación colectiva. Oye, hay que cuidar, no dar más permisos sindicales. Ojo con el tema de ausentismo. ¿Qué está generando ausentismo? Vas a tener menos tiempo. Ya tienes que analizar la convención, cómo está, cómo no está. Permisos, todo lo que sea tiempo. ¿Cómo vamos a dar permisos multiplicados cuando está reduciendo un 10 y pico % de la jornada laboral? Eso hacemos en ese primer grupo. Segundo, construcción de un sistema de remuneración que evolucione. Antes pagábamos por unidad de tiempo. Hay que meterle ahora en la unidad de obra. ¿Para qué? Para generar más productividad en menos tiempo. Incentivos para ser más productivos. Tercer punto, mantener las capacitaciones. Un trabajador, si no se capacita, no es productivo. La ley está mandando un mensaje: te quito las 2 horas para deportes y capacitaciones. Uno tiende entonces a reducir capacitaciones. Por las capacitaciones, por regla general, se hacen en la jornada laboral para que sean efectivas. Hay que atacar eso, no hay que dejar de hacer las capacitaciones. Entonces nos orientamos en un estudio y revisión de eso para que sea el trabajador productivo. Y en lo conflictivo tenemos 3 cosas que son lo más importante. Una de que muchos no hablan.
Cuando uno liquida para determinar la hora laboral, uno lo divide por 240 horas, a razón de 8 horas por 30. Señores, ya no es 8, ya no es 240. Si llegamos a 42, puede ser 210. Antes yo defendía pleitos cuando empresas ya habían reducido la jornada. Yo argumentaba que eso era extralegal y tenía esa argumentación y me iba bien. Pero yo no sé si eso va a cambiar, porque es que ya el factor multiplicado divisor no es el mismo. Eso hay que tenerlo en cuenta para evitar conflictividad. Segundo, el límite de la jornada no lo tiene la ley. Tenemos que ver cómo con los sindicatos, con los trabajadores, cómo de alguna manera lo regulamos, lo organizamos para efectos de evitar conflictividad. Entonces, yo divido en esos dos grupos los desafíos y hay que tenerlos claros. Toda revisión de implementación de esto debe ser 360 grados y eso es un poco lo que asesoramos a las compañías y tratamos de llevarlas de manera segura y sostenible. Gracias, muchas gracias. Y finalmente, Tatiana, desde esa experiencia en ISA y además teniendo en cuenta que ISA también se adelantó a la reducción de la jornada laboral, cuéntanos un poco cuáles son esos principales desafíos que ustedes se han encontrado en la implementación de esta norma. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mil gracias a la Andy por la invitación. Para nosotros también es muy importante tener este espacio. Sobre el tema, como lo mencionas, pues nosotros desde hace muchos años ya tenemos una jornada laboral reducida, es una jornada de 41.25 horas. Entonces, digamos que en este momento pues no estamos enfrentando el mismo desafío que tienen las otras empresas, pero sí tenemos un desafío permanente y es cómo lograr que en una jornada que desde hace tiempo la tenemos reducida, los trabajadores sean más productivos. Yo pienso que ese es el reto que tenemos hoy en día las empresas y es tratar de mover la discusión del tema del número de horas, del horario, al tema de la productividad. O sea, no se trata de contratar más personas, se trata de que los trabajadores que yo tengo en ese espacio sean productivos y para eso hay que cuidar mucho el tema del balance y la calidad de vida, porque si yo tengo unos trabajadores con una jornada reducida pero los tengo sobrecargados, pues finalmente eso va a repercutir en el largo plazo, va a perjudicar a la empresa. Entonces yo creo que el gran reto que enfrentamos todas las empresas en este momento es ese, es el de la productividad. Muchas gracias, Tatiana. Mencionaste además varios temas supremamente importantes sobre la vinculación de nuevos trabajadores. Recordemos que en la exposición de motivos del proyecto de ley y además en la defensa de ese proyecto de ley en el Congreso, siempre se habló de que con esta reducción de jornada se iba a lograr impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo. Y nosotros un poco siempre estuvimos discutiendo y presentando algunos análisis particularmente económicos sobre si eso sí sería posible, si nos llevaría esta reducción de jornada realmente a crear nuevos puestos de trabajo. Y por eso quiero preguntarles si consideran, además ustedes ya han iniciado con esa implementación de la reducción de la jornada, si consideran que esta norma los puede llevar a crear nuevos puestos de trabajo, a vincular a nuevos trabajadores. Para eso quiero escucharte a ti primera, Jimé. Vale, Juli. Realmente mi consideración es que el objetivo que tiene la norma no se cumplió, ¿sí? Y les explico por qué y qué es lo que nosotros hemos venido analizando sobre el asunto, más allá de la experiencia propia que podamos tener por la compañía. Lo primero es que cuando uno hace el análisis y sobre todo lo hace, tal como lo decía Karen, en los temas de turnos, por ejemplo, personal de turnos, las horas que nos sobrarían no nos darían para contratar un trabajador adicional, ¿sí? Ese es el primer análisis que uno puede llegar a concluir. Entonces, si yo saco la norma con la idea de crear empleo, no lo estoy creando. Seguramente vamos a estar enfrentados a dos escenarios principales. El primero tendría que ser o trabajarlos como horas extras y el segundo tendría que ser volvernos más productivos, un poco lo que dice y la preocupación que expresaba Tatiana. ¿Cómo hacer para hacer más eficiente el trabajo? Es decir, que eso no implique contratar más gente o subir nuestros costos, sino hacer más efectiva o productiva nuestra operación.
Ahí vamos a tener al final un montón de retos, Juli, que creo que toca explorar un poco más adelante sobre las horas extras, porque el siguiente punto que tenemos es que nosotros no vamos a poder trabajar más horas extras, ¿sí? Y si nosotros no podemos trabajar más horas extras, entonces pues estamos en un problema distinto en el cual la norma no cumplió su objetivo, tampoco vamos a alcanzar el objetivo que proponía de cierta forma Tatiana del equilibrio vida-trabajo, porque la gente va a seguir trabajando más o trabajando lo mismo, y en últimas lo que eso nos va a generar es un malestar e incluso una forma en que no podamos cumplir la normativa actual. Entonces yo personalmente creo que el objetivo propuesto, Juli, no se cumplió. Gracias, Jimé. Quisiera saber, Karen, si en Ecopetrol han pensado, han analizado la posibilidad de, o la necesidad más bien, de crear nuevos puestos de trabajo a raíz de la reducción de la jornada laboral. ¿Esa es una opción que ustedes han analizado? Yo creo que en la etapa en la que estamos puede ser una opción en el panorama, pero no la primera. Y pues esto obviamente, como lo que les señalaba yo ahorita, les compartía a todos, pues apenas nosotros estamos como en el proceso de mirar específicamente para nuestros trabajadores operativos cómo lo podemos implementar de esa forma gradual. Cuando uno dice, bueno, en el primer año es 1 hora, lo voy a cubrir con horas extras. No creo que eso me vaya a generar, como era el propósito de la norma, una ampliación de personal. Y cuando voy mirando también más adelante cómo lo voy cubriendo, sí uno se da cuenta de algo, como lo señalaba Jimena, es que los espacios que me dejan entre, digamos, turno y turno, en ese esquema de turnos, no es tan amplio como para ameritar o tener ese sustento sólido de contratar a alguien nuevo. Entonces uno dice, ¿qué puedo hacer ante esas alternativas? ¿Cómo puedo buscar? Y ahí es cuando vienen temas, como lo dijo Tatiana también, de cómo ser más eficientes, de cómo ser esa productividad con la eficiencia de cada una de las personas que trabajan, pero a la vez también cómo garantizo que haya calidad y equilibrio entre la vida y en la vida pues, personal y el trabajo. Y ese es otro de los desafíos, por eso yo les decía en la primera pregunta, desafíos creo que son muchos. Desafíos para todos, porque a veces pensamos que solo es para las compañías y para las empresas para mirar cómo pueden seguir operando, cómo no van a tener unos costos altos, que yo creo que eso es importante también traerlo a colación, algo que se resaltaba esta mañana y por ejemplo lo hablaba directamente el doctor Godoy, es a veces las leyes son hechas y no se piensa en todos, ¿no? Seguramente hay empresas donde esto va a generar un costo adicional, pero lo pueden asumir con su operación, pero hay otras que no, o que va a generar algunas dificultades mayores, no solo en temas económicos, o puede ser que para algunas sea mucho más fácil. Acá tenemos 2 ejemplos que a mí me pareció increíble cuando hablaba con Jimena y con Tatiana, que ya van en la mitad del camino. O sea, bueno, Tatiana ya se nos adelantó hace mucho, acá hay algunos turnos todavía de 48 horas, pero semanales, pero pues ya llevan una avanzada bastante importante. Entonces uno dice, bueno, no es imposible, pero sí genera algunas realidades para las compañías y sobre todo para las compañías, no solo para operar, sino para el día de mañana también cubrirse frente a cualquier tipo de conflictividad, como lo señalaba el doctor Charles, o ante cualquier investigación, ante cualquier cosa, porque yo creo que las empresas, uno parte de la buena fe y piensa que todas queremos hacer las cosas bien. Pero cuando no tenemos todas las herramientas y se nos limitan los espacios y nos comienzan a generar vacíos, pues es cuando comenzamos a tambalear y a decir cómo lo vamos a hacer. Entonces sí, nosotros en este primer análisis lo vemos como una alternativa, pero no la primera. Entonces ahí sí de pronto uno dice, bueno, ¿se va a cumplir con el propósito de la ley o será que a la final vamos a ser tan recursivos? Y pues me llama la atención, por ejemplo, lo que nos cuenta ahorita Jimé, de no hemos utilizado o no ha generado nuevas oportunidades laborales. Entonces uno dice, bueno, tal vez ese propósito posiblemente en algunos escenarios se podrá cumplir, pero en otros no. Y me queda la duda si sí se puede cumplir, pero pues eso creo que es bueno para cuestionarnos, para mirar de verdad cuál fue el propósito y más bien si de pronto esto, como de pronto lo señalabas tú, Julia, al principio, no era el momento, ¿no? No era el momento. Tal vez sí hay cambios, sí hay una nueva realidad y tenemos que obviamente adaptarnos a ella,
pero seguramente de una forma gradual hasta para la expedición de las mismas normas, porque esto es un reto para todos. De acuerdo. Y Tatiana, hemos repetido varias veces, te adelantaste a todos, tienes una experiencia muy importante que compartirnos y por eso queremos saber, ustedes se vieron en la obligación de crear nuevos puestos de trabajo para lograr esa implementación de la norma. Pues no, Juli, nosotros llevamos ya mucho tiempo pues con esta jornada reducida y en realidad por efectos de la jornada no se ha generado pues como la necesidad de vincular más personas. Entiendo que estamos en una etapa distinta y veo que la dicotomía como a la que se están enfrentando ahora las empresas es o contrato a una persona que de pronto la voy a tener con un tiempo ocioso porque no va a necesitar estar ocupada todo el tiempo, o empiezo a generar más horas extras y de pronto a recargar más a las personas que quedan, las mismas personas con la reducción de esa jornada. No es lo que estamos viviendo, pero sí es lo que uno percibe de las demás empresas. De acuerdo. Charles, ¿tienes algún comentario sobre esa finalidad de la ley? Sí. Lo primero que hay que tener claro es que reducción de jornada per se no genera trabajo. Veamos el mundo. España, 40 horas semanales. Tasa de desempleo el año pasado en 14, 2 dígitos. ¿Dónde están los empleos por la reducción? Y veamos otros países de aquí, de cercanos. Veía a alguien de Perú, tasa en la jornada de 48 horas, tasas inferiores 5 dígitos de nosotros. México, también tasas inferiores. Lamentablemente nosotros, y en eso coincido plenamente con Alberto, nos estamos queriendo llevar la medalla de oro de la reducción de la jornada en Colombia, porque sepan, después de nosotros viene 44 horas Brasil y después Chile 45. Nosotros, una economía más pobre, tenemos 42. No obstante los otros, no, pero sí tenemos la medalla de oro de la informalidad y del desempleo. Yo prefiero tener la medalla de oro de empleo y de formalidad. Lo otro es, excúsenme, oro de tontos. Gracias. Jimé, teniendo en cuenta que ustedes ya iniciaron ese camino, quisiera saber qué alternativas han encontrado para tener un menor impacto económico con esa reducción de la jornada. ¿Qué han hecho para que ese costo laboral sea inferior? Realmente yo creo, Juli, que no es un tema de reducir el costo, sino de ver cómo no lo aumentamos. Y en nuestro caso, el punto es ver cómo se puede automatizar procesos, cómo puedes simplificar procesos, cómo puedes digitalizar procesos, cómo finalmente puedes aprender o llegar a ser más productivo. ¿Por qué? Porque cuando uno mira, y por ejemplo no lo hablo solo por nuestro sector, por otros sectores en los cuales yo también he trabajado, el costo laboral tiene un impacto gigante en lo que es el costo de producción. Si nosotros lo subimos, eso va a tener claramente un impacto en la economía y va a tener un impacto no solamente para nosotros, sino para el mercado. Del otro lado, cuando tú te paras en nuestro sector, y creo que lo otro que te anima a ser productivo y a buscar simplemente esa alternativa, es que conseguir los perfiles profesionales que tú necesitas en el mercado es súper difícil. Y eso hace que incluso así tú quisieras generar empleo, pues no tienes cómo hacerlo porque tampoco el mercado te ofrece la gente para poder suplir esas vacantes. Entonces la única alternativa es buscarlo por ahí. Nosotros hemos iniciado un proceso de transformación de equipos, de un cambio de cultura, de unos temas de productividad, de unos temas de automatización, de unos relevos generacionales, que creo que han sido las herramientas para poder afrontar todos los cambios laborales a los cuales nos hemos visto enfrentados. Gracias, Jimé. Karen, ¿en qué momento crees que va a tener algún impacto real la eliminación de esa jornada para la familia? ¿Crees que ese sí es un verdadero alivio para las empresas una vez se implemente la reducción de la jornada laboral? Yo creo que no. Yo creo que, y eso lo hablaba ahorita con Jimena y con Tatiana hace un rato, desde las dos ópticas no es tan beneficioso. A mí como empresa me piden que lo haga de forma gradual. Entonces yo tengo que bajar la jornada
seguramente voy a asumir más costos, tengo que mirar estrategias alternativas y a la final puedo llegar cuando ya cumpla con todo, pues como a poder irme por ese lado. Pero como trabajador también yo digo, pues un trabajador me bajan la jornada, sí, me van a pedir que sea más productivo, adicional, no sé qué tanto voy a tener esa compensación vida personal con vida laboral y me van a quitar un beneficio. Y como lo hablaban hace un rato, que seguramente más adelante también lo vamos a mirar, el tema de las horas extras, porque hay trabajadores que dicen, bueno, con esas horas extras de pronto podría aumentar, pero pues mantenemos un límite. Eso se mantiene, entonces, ¿qué ganancia hay? Y creo que desde las dos vistas, pues obviamente no es beneficioso. Seguramente esa problemática no se va a ver hoy, porque esto es gradual. Y ahorita pues estamos de cierta forma manejando la situación, pero ¿qué va a pasar ya cuando cumplamos, cuando ya tengamos que cumplir con la jornada, quitemos el beneficio? Yo creo que si hacemos un balance, las empresas de muchos aspectos, principalmente el económico, y los trabajadores de cara que me quitaron un beneficio, pues siento que no va a haber como ese resultado tal vez que se está buscando. Gracias. Tati, cuéntanos un poquito cómo ha logrado ISA trabajar o lograr ese balance entre la vida laboral y la vida personal o familiar de los trabajadores. Ustedes han implementado algunas estrategias, cambios en la cultura organizacional, desde las áreas de gestión humana. Quisiéramos saber un poco alrededor de esas buenas prácticas que hoy las empresas con seguridad van a agradecer mucho. Bueno, Juli, en primer lugar ha sido como un tema de generar conciencia que cuando yo cuido el talento y me preocupo por su bienestar, estoy siendo como coherente con el propósito que nosotros tenemos de generar conexiones que inspiran, que si lo vieron pues en el video de esta mañana es bien relevante como para nosotros eso. En ese sentido, pues se ha desarrollado una estrategia. Primero, la encuesta de clima, o sea, en la encuesta de clima permanentemente se monitorea la percepción que tienen los trabajadores sobre ese equilibrio, sobre ese balance entre la vida personal y laboral, y a partir de los resultados de la encuesta pues se hacen las intervenciones que se consideren. Adicionalmente, hay un programa que se llama Equilibra tu vida, que es dirigido a los trabajadores y a las familias. Entonces ahí se intervienen 4 tipos de energía, o sea, la energía mental, la energía física, la energía espiritual y la energía emocional. Y cada pues una de estas, digamos, energías tiene un programa, entonces hay programas de acondicionamiento físico, de alimentación saludable, entonces digamos que de esa manera pues se cuida a los trabajadores. Ahorita con el tema de la pandemia vimos que ese equilibrio vida personal, vida laboral quedó un poco afectado, creo que lo vivimos pues todas las empresas, o sea, en la virtualidad, eso fue digamos, una conexión total, entonces se está interviniendo en este momento eso y teniendo en cuenta también los temas como la política de desconexión laboral, pues mirando de qué manera se vuelve como a recuperar un poco más ese equilibrio. Gracias. Yo también quisiera aprovechar para que nos cuentes cómo han logrado ustedes enfocarse en el cumplimiento de metas. Aquí hemos hablado mucho de la importancia de empezar a hacer eficiencias productivas, cómo optimizar ese tiempo de la jornada laboral que tenemos. ¿Cómo han logrado ustedes darle ese enfoque mucho más en el cumplimiento de metas que en el cumplimiento de un horario? Muy bien, gracias por la pregunta, Juli. Lo primero es, la estrategia de la compañía tiene que ser compartida y conocida por todos los trabajadores. Un trabajador, independientemente del cargo que desempeñe, debe saber hacia dónde va la empresa y debe saber cómo su trabajo contribuye a la realización de esa estrategia. Es distinto cuando yo le planteo a un trabajador, usted tiene que estar aquí 8 horas sentado. Sí, pues tiene que estar 8 horas sentado, pero pues hay que darle como un sentido a lo que él está haciendo.
Cuando tú le muestras la estrategia y le dices, mire, es que esto que usted hace le apunta de esta manera al logro de esa estrategia. La medición de los objetivos de desempeño, entonces ahí el desempeño, ¿cómo se mide? Atado a esas metas estratégicas. Adicionalmente, como la estrategia es dinámica, se va moviendo pues de acuerdo pues como con los cambios que se van generando, pues yo también tengo que capacitar a los trabajadores, que era algo que tú mencionabas ahorita. O sea, yo les estoy diciendo, ustedes tienen que lograr esta estrategia, pero yo les tengo que dar las herramientas para que lo logren. Yo tengo que formarlos en esas capacidades que necesitan para poder desarrollar esa estrategia. Cuando ya un trabajador se siente, o sea, como identificado, ya sabe que en realidad le agrega un valor a la organización, yo pienso que ya en ese momento el tema de la jornada y luego la discusión se va moviendo como a otro lado. Entonces yo logro como motivarlos de esa manera y que sean más productivos en una organización. Gracias. Charles, quisiera seguir contigo y en un aspecto más jurídico. Hemos escuchado análisis, interpretaciones, críticas sobre el texto aprobado sobre la reducción de la jornada, porque dejó algunas normas por fuera y no fue, digamos, una reforma estructural. Quisiéramos que nos compartieras qué vacíos identificas tú en esta ley de reducción de jornada laboral. Sí, perfecto, Juli. No, varias cosas. No solo vacíos, también encontramos fallas de técnica legislativa, incongruencia, incluso con el título y los capítulos de jornada. Los más importantes, primero el límite. No se establece el límite diario. Ustedes saben que el antiguo artículo 661 establecía 8 y 48, es decir, tenía un límite de 8. Esta nueva norma no tiene el límite diario. Entonces, ¿cuál es el límite? Algunos defendemos, nos parece lo más coherente, de que el límite sería algo como el artículo 165 de los turnos, donde pues no hay límite y se deja un poco a la discrecionalidad, a las partes, obviamente respetando el tema de salud ocupacional, de seguridad, turnos muy comunes en Ecopetrol, en el sector minero también, de 12 horas, etc. Esa es una interpretación, pero también hay otra interpretación válida que dice que son 10 horas. Entonces, conflicto. En el momento histórico donde necesitamos más cohesión social, no pelear empleados y trabajadores, estamos generando algo positivo, que es reducir la jornada y nos va a generar pelea. Eso hay que modificarlo rápidamente. Primer punto, límite de las horas extras. Por favor, 2 horas y 12 semanal. Con 48 ya era poquito. Perú tiene 38. Japón y Estados Unidos no tiene límite. Y hay más productividad, hay más trabajo. Menos horas no es más trabajo, hay que entenderlo en el mundo moderno. Entonces, el límite de horas extras no hay. Hay que entender también eso, que definitivamente cuando se reduce a 42 sigue siendo el mismo de las 12 horas. Hay que precisar, eso me parece importantísimo, precisar con autoridad cuál es el factor divisorio de las horas laborales. Y me explico. Acuérdense la norma de salario integral, que había una duda que si era el 0.70 o era el 1.30 con que se cotizaba seguridad social. Generaba dudas, conflictos. Hoy va a haber una discusión y como lo decías, Karen, cuando esto avance va a ser peor. Oigan, ¿ustedes saben cuánto se aumenta la hora si dividimos el salario por 240 versus lo dividimos por 210? ¿Cuánto es el aumento? Y ven acá, ¿y por qué vamos a seguir dividiéndolo por 240? Si ya cuando la jornada sea 42, siguiendo la regla de proporcionalidad ya no es 8, es 7. Tenemos defensa como cuando nos hemos adelantado porque fue algo extralegal y la Corte dijo 240. Ese argumento va a servir cuando sea 7 diarias. Eso hay que definirlo con autoridad antes de que le llegue la ley, y por eso yo decía en el tema, cuando esto se implementa, porque cuando ya tú te anticipas y dices, lo anticipé por la ley, te puede decir el abogado del sindicato del trabajador, no, ya usted está en la ley, ya usted el límite es 7, venga y calcúleme los recargos nocturnos y las horas extras y los dominicales con base en 210.
¿Cuánto se les aumentan las horas? ¿Qué pasa si se termina el contrato de trabajo de ese empleado? ¿Salarios moratorios? Eso hay que definirlo con urgencia. Hay otras cosas, la discrecionalidad de que la norma esta es la máxima legal. ¿Dónde está la subordinación? Que 5, 6 días, o sea, eso de alguna manera, ¿para qué entrarnos en esas discusiones? Eso de alguna manera es algo que hay que llenar, no tan importante como lo otro. Y a mí lo que me gusta es que si ya vamos a coger y generar cosas positivas dentro del equilibrio, artículo 1 del Código Sustantivo, equilibrio obrero-patronal, estamos reduciendo jornada. ¿Qué vamos a tener a cambio? Para crecer, para el equilibrio. Oye, ese turno de 6 por 6 no se está usando. ¿Por qué? Porque el límite de las 6 horas diarias a mí me parece poquito. ¿Por qué no hacemos la jornada de 36 horas sin el límite de 6? De 12, de 11, de 10. Seguro se utiliza más y trabajan menos. ¿Por qué no ponemos ley permanente los turnos de la pandemia? 12 por 4. Es equilibrado. Funcionaron en pandemia. Vamos a volverlos ley permanente. La gente está preocupada por el tema de la virtualidad. Nosotros también debemos preocuparnos por estas normas que funcionaron en la pandemia. Entonces, yo creo que son ese conjunto de cosas que van desde corregir para no pelear, porque no es el momento, tenemos que madurar en las relaciones laborales. Y hay que entender que hay que reducir la jornada, pero también hay que hacer otras cosas. Porque la reducción de la jornada sola no va a generar trabajo. Hay que buscar incentivos para crear trabajo, un sistema normativo para el empresario que tiene menos de 7 años porque es cuando se acaba. Eso es lo que genera trabajo y hacia allá debemos apuntar. Pero tenemos que tener autoridad para dar el debate con firmeza, en mi opinión. Gracias. Acaba de mencionar, Charles, un tema muy sensible que sabemos que muchos abogados laboralistas han interpretado, y es sobre ese límite a la jornada diaria y si subsiste el límite al trabajo suplementario. Karen, desde Ecopetrol, ¿han analizado este tema? ¿Qué piensas? ¿Subsisten estos límites? Para nosotros sí. Y ahí eso lo toqué al comienzo un poco, Juli, cuando les decía que no va a haber ninguna diferencia. Para nosotros, o algo que nos hemos percatado mucho, es que esas horas extras para varios trabajadores no es algo como que pueda ser esporádico, sino es algo que para ellos ya se vuelve como parte de su nómina y por el contrario la extrañan. A nosotros nos pasó algo particular en la pandemia. Cuando no podíamos estar presencialmente, pues no habían esas horas extras en algún momento, y para ellos era terrible, precisamente porque no era algo esporádico que se podía dar, sino ya se vuelve algo que esperan de su trabajo. Entonces, pues decirles a ellos que van a ser las mismas, porque no hay, para nosotros sí hay un vacío ahí, vemos que no, está el límite, pues no va a generar tampoco ninguna diferenciación o algo que ellos vean de forma positiva y que nosotros como empresa obviamente tenemos que manejar. Y comparto lo que dice el doctor Charles, en ese momento es un momento donde no podemos estar generando, buscando conflicto, es un momento donde con todo lo que hemos vivido tenemos es que construir en conjunto. Pero si nos encontramos con este tipo de normas que de cierta forma sí nos pueden generar conflicto, pues vamos a seguir en lo de siempre. Y creo que eso no es constructivo, creo que no aporta y creo que no va enfocado ni a lo que busca todas estas normativas, que realmente sí buscan un tema importante para proteger, para flexibilizar, para garantizar derechos, que me parece muy bien, pero que sí nos ponen o nos dejan tambaleando de pronto en algunos aspectos puntuales como lo hemos tocado acá. Y aunque no es parte de la pregunta, nosotros hablábamos esta mañana los 4 y decíamos, si uno mira todo ese tipo de normativa que ha salido en todos estos temas, ¿qué puede pasar también frente a la conflictividad el día de mañana frente a los trabajadores de dirección, confianza y manejo? Que no les aplica ninguna. Ninguna les aplica. ¿Qué piensan ellos frente a la organización? Porque es que no dicen terrible la ley, sino, mire, la empresa le está beneficiando, está haciendo, está buscando, así la empresa haga lo que haga al de turno, al de no sé qué, pero yo soy de dirección, confianza y manejo, ¿yo qué estoy ganando? Yo tengo que acceder, yo si realmente tengo una compensación en mi vida personal y mi vida laboral,
sí estoy teniendo calidad de vida, sí me están llevando a que sea más productivo, a que sea esa eficiencia productiva, a mí me genera inquietud. Y creo que sí tenemos que pensar globalmente, y vuelvo, insisto, en algo de lo que se señalaba esta mañana. Es difícil por la disparidad y por todo lo que tenemos en general, pero hay que pensar en unas leyes que realmente traten de abarcar las situaciones particulares de todos, de las empresas, de los trabajadores, de todos. Gracias. Yo quiero aprovechar estos últimos minutos para hacerle una pregunta a las tres, a Tatiana, a Karen y a Jimena. Y quisiera que nos concentráramos en lo positivo, en los beneficios, que sin duda hay beneficios y ustedes desde las áreas de gestión humana de sus organizaciones los han analizado. Cuéntenos qué beneficios encuentran ustedes en la reducción de la jornada. Jimena, gracias. Vale, Juli, yo creo que lo primero es que nos pone a pensar, ¿sí? Yo creo que las normas, al final de cuentas, lo que generan en nosotros es una forma distinta de hacer las cosas. Cuando nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas de una sola manera y sabemos que eso es lo que hay o eso es lo que hemos venido haciendo de siempre, pensar distinto, buscar alternativas distintas, no es tan fácil y nos saca un poco de la zona de confort. Nos hace pensar en esquemas de trabajo diferentes, en buscar formas de automatizar, de generar, en buscar mediciones en los cuales tal vez cuando uno empezaba su vida laboral lo que importaba, y ahí comparto mucho lo que decía Tatiana, era cumplir el horario. ¿Cómo o para qué? No importaba, ¿sí? Entonces yo creo que nos da una visión bien distinta de cómo valorar el trabajo, de cómo trabajar, y creo que adicionalmente la pandemia y las nuevas formas de trabajo en las que hemos estado nos ayudan a eso. ¿Sí? Si yo les pregunto si seguramente durante la pandemia ustedes se preocupaban por la jornada, por la marcación, a mí me daba risa que veían empresas que conocí que estaban viendo cómo hacer marcación mientras trabajaban en casa. Y yo decía, ¿realmente necesitamos hacer marcación o realmente lo que necesitamos es ver si cumplimos? Y creo que fue un ejemplo de aprender a cumplir distinto. Entonces yo te diría, Juli, que es un reto para ver cómo lo podemos hacer diferente. Y esa es nuestra mayor ganancia, unido a los temas que creo que todas las compañías que estamos acá y las tres que estamos hoy de panelistas nos preocupamos, y es ver cómo buscamos que nuestros trabajadores estén bien, porque todos los que estamos aquí sentados compartimos que solo la productividad la vamos a lograr y el cumplimiento de las metas lo vamos a lograr si nuestros trabajadores están contentos con lo que están haciendo. Más allá de cumplir o no cumplir la norma, creo que es un cambio de chip, Juli. Gracias, Tatiana. Cuéntanos sobre esos beneficios que ustedes han encontrado. Bueno, yo coincido pues plenamente con lo que expresa Jime. Yo pienso que el beneficio más grande es que moviliza a las organizaciones a cambiar como ese chip, o sea, ya a medir a los trabajadores y a definir como las metas de desempeño asociadas al cumplimiento de las metas organizacionales y no a los tiempos de trabajo. Yo pienso que ese es como el beneficio más grande. Trae un beneficio que es el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral si se acompaña de las cosas que mencionaba yo ahorita, porque la sola reducción de la jornada, si no se capacita al trabajador, si no se hacen las estrategias para que en realidad haya ese equilibrio de vida personal y laboral, de pronto puede inclusive ser peor para el trabajador. Entonces es un componente, pero tiene que ir acompañado de toda una estrategia por parte de la empresa. Para mí son como los dos beneficios. Gracias. Y Karen, ¿qué beneficios encuentran? Bueno, para no decirles que comparto, no mentira, sí, comparto los de las dos plenamente. No iba a generar polémica. Juli me miró como… No. Comparto lo que dice Jimena y lo que dice Tatiana. Yo creo que las empresas sí tenemos que cambiar y lo estamos haciendo. O sea, además venimos haciéndolo. Eso es un trabajo de cambiar de vista de muchas cosas y de preocuparnos por el trabajador. No solo porque esté contento con lo que está haciendo, sino por algo que decía Tatiana. Cuando yo me siento parte,
cuando yo siento que estoy aportando, cuando yo siento que lo que yo hago genera que la empresa logre lo que está buscando, sus objetivos, sus fines, pues eso me compromete y eso me hace efectivo. Pero precisamente en eso tenemos que seguir trabajando y seguramente estoy convencida que esta ley y este tipo de leyes que salen buscan eso. Buscan que exista una eficiencia, pero que exista también calidad de vida, que exista compromiso con los trabajadores, compromiso con las empresas. Y yo creo que hay que comenzar a buscarle también esa parte positiva para que en el momento de la aplicación podamos también ser creativos y en esa creatividad sacar lo mejor de la ley, lo mejor de las empresas y lo mejor de los trabajadores. Y eso es una invitación. Nuestras leyes nos invitan a que nos tengamos que retar constantemente. Y creo que es importante, pero también tenemos que ver que nos tenemos que retar todos, porque a veces solo pensamos que es una de las partes en las que se tiene que retar. Y no, yo creo que tiene que ser un trabajo conjunto. Gracias. Y Charles, ¿tienes algún mensaje final sobre los beneficios? No, después de tan excelentes exposiciones me adhiero, sobre todo que ella sabe, no, yo, o sea, ¿qué podría agregar desde lo que nosotros hemos visto? Deben evolucionar los sistemas de remuneración junto con las jornadas, porque hay que hacerlo diferentes, o sea, hay que repensarse, como lo decía María Jimena, y hay que seguir construyendo un mejor país, y eso lo hacemos desde Gestión Humana. Bueno, creo que nos encontramos con muchos retos, nos encontramos con vacíos en la norma y lo que nosotros continuaremos haciendo en la ANDI es propiciando espacios de conversación, de intercambio de buenas prácticas para que esto logre enriquecer la gestión que cada uno de ustedes hace en sus empresas y también llevar estos mensajes tan importantes al gobierno nacional para buscar algún tipo de reglamentación o modificación incluso de la norma. Muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación y por acompañarnos. Gracias.